Arrancamos, perdón, igual, la idea es terminar alrededor de las 4:30 de la tarde, ¿sí? Ok. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación, a todo el equipo que coordina esta actividad. La verdad que la cantidad de participantes y la variedad de las proveniencias es muy interesante. Lamentablemente yo tengo que decir primero que este es un seminario sobre salud mental y COVID. Yo de salud mental no sé nada y de COVID sé muy poquito. Así que no sé cuánto vamos a poder avanzar con el objetivo general, pero bueno, cuando Paula me pide algo yo no me puedo negar, tengo un cariño muy especial por ella y bueno, ustedes serán los destinatarios de esa consecuencia en todo caso. De todas maneras, Paula me pasó una serie de preguntas que había consensuado o con todos o con buena parte de ustedes, que me parecieron realmente muy interesantes, para discutir, no porque yo realmente tenga la respuesta a la mayoría de ellas, muy por el contrario, pero sí creo que iban muy en línea con una pequeña presentación que a mí me gustaría arrancar con eso, porque probablemente con esta presentación varias de las preguntas que se plantearon pudieran quedar respondidas y después, en cualquier caso, dejamos el resto del tiempo para contestar las que no hayan podido responderse. Necesito que me habiliten la función para compartir pantalla, porque no la tengo habilitada. Ahí está. Ok. No. Bien. A ver si puedo. Ahí va. Muy bien, ¿me cuentan ahí si pueden ver la pantalla? Por favor. Sí. Ok. Bueno, una aproximación al título de esta charla que pensé es esta que se ve ahí, luces y sombras de la investigación en épocas de pandemia. Yo no voy a hablar tanto de la enfermedad COVID-19 en términos clínicos, en términos infectológicos puros. Después, si quieren, conversamos algo, si es que hay algo de interés. Pero a esta altura, digamos, en este momento epidemiológico de la pandemia, me parece que vale la pena mirar hacia atrás y revisar conductas que se han tomado y qué es lo que se hizo bien y no tan bien desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la metodología de la ciencia, y desde el punto de vista de la aproximación general a la toma de decisiones en épocas de emergencias o en el contexto de pandemias, digamos, ¿no? Creo que mucho se ha hablado acerca de la condición clínica puntual y de los tratamientos disponibles. La verdad que me parece que eso ya está un poquito perimido. Pero por eso yo me voy a centrar un poquito más en una cuestión más reflexiva respecto de qué es lo que se hizo y, por lo menos a mi modo de ver, qué es lo que se hizo mejor y qué es lo que no se hizo tan bien.
hace ya bastante tiempo yo publiqué un artículo respecto de la declaración de potenciales conflictos de interés, y desde ese momento decidí presentar mis potenciales conflictos de interés de esta manera. Creo que plantear solamente los eventuales vínculos con la industria farmacéutica para dar alguna charla es insuficiente para el auditorio, para que el auditorio tome real conocimiento y conciencia desde dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo, y en cualquier caso que a partir de eso puedan definir qué es lo que van a aceptar, qué es lo que no van a aceptar, y qué es lo que me van a creer y qué es lo que no me van a creer. Inveria es una asociación sin fin de lucro que organizamos con otros colegas infectólogos dedicada a la gestión, educación e investigación en resistencia de los gérmenes a los antimicrobianos. Ven que estoy pasando las diapositivas, ¿verdad? ¿O se quedaron en la inicial? No, se ve igual. Muy bien. Bueno, esta foto me gustó porque explica bastante parte de las dificultades que tenemos para interpretar los datos en general y en momentos de emergencias en particular, ¿no? Una cosa es correlación y otra cosa es causalidad. Ver que dos cosas están cercanas no significa necesariamente que tenga una relación causal entre sí. Los fundamentalistas del Big Data seguramente se están revolviendo, pero un fundamentalista del Big Data nos diría que sí, que seguramente hay asociaciones ocultas y que en definitiva lo que estamos viendo puede tener algún impacto y seguramente nos cobraría por decirnos eso. Pero la verdad es que creo que vale la pena, ya es tarde, preguntarnos cuál es la calidad de la ciencia que se ha generado en medio de la pandemia. Hubo algunos intentos, algunos artículos de gente que intentó reflexionar durante el momento más álgido de la pandemia, lo cual es bastante complejo. Obviamente que si uno ve el contexto en el cual realmente hay mucha gente que está enfermando gravemente o muriendo de una patología para la cual estamos buscando una aproximación preventivo-terapéutica eficaz, la objetividad se vuelve muy difícil, pero sin embargo había voces que se alzaron durante plena pandemia para decir, muchachos, hay caminos que no tenemos que seguir transitando, hay errores que ya hemos cometido con epidemias del pasado, hay atajos que no vale la pena volver a tomar, aun cuando esas voces eran casi gritos en la soledad. No cabe ninguna duda que lo que ha pasado en estos últimos 2 años, en términos de la progresión de la ciencia, es inaudito y es realmente muy significativo. Es decir, a la hora de las luces, no hay ninguna duda que hay mucho bueno que se puede rescatar. En primer lugar, y sin duda, el hecho de que se haya conseguido un mecanismo de prevención eficaz para una patología en tan poco tiempo, es decir, lo que ha sucedido con las vacunas es realmente incomparable con nada que haya surgido en la ciencia y sobre todo en la ciencia del tratamiento de las enfermedades infecciosas en la historia de la humanidad. Yo creo que después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero a mi modo de ver, es un cisne negro afortunado, es un cisne negro, o sea, algo extremadamente infrecuente, algo extremadamente improbable, pero ¿qué ocurrió? Pero bueno, no cabe duda que esto nos trae mucha información y muchos aprendizajes para el futuro. Pero también hay muchos otros aprendizajes que surgen de la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista de la reestructuración económica. Hoy estaba, hace un ratito, llenando planillas de personas que están a mi cargo aquí en el Hospital Italiano, que están planificando su mix de trabajo presencial y virtual. Digamos, creo que hay cosas
de revisión de cómo se venían haciendo las tareas que han llegado para quedarse, digamos. Y, sin ir más lejos, esto que está sucediendo en este momento, las charlas virtuales, digamos, que han modificado sustancialmente la forma de enseñar y de aprender. El conocimiento del genoma del SARS-CoV-2 se tenía menos de 2 meses después de haberse declarado la pandemia, de haberse identificado el virus en China. Esto también indica cómo se han movido buena parte del conglomerado de la ciencia básica, y esto tenía un impacto muy decisivo. Tanto para lo que son los test diagnósticos, que estuvieron disponibles pocos meses después del inicio de la pandemia, como también, obviamente, para el desarrollo de las vacunas. Yo decía que hay varias cosas positivas para sacar, y a mí me parece, y esto es absolutamente arbitrario, y ustedes pueden pensar otras cosas, pero desde mi punto de vista, hay algunos pilares respecto del comportamiento social, por lo menos en lo que tiene que ver con la comunidad de la ciencia de la salud, que son muy positivos y que deberíamos tomarlo como pilares para nuestro funcionamiento colectivo de ahora en adelante. Uno es la metacognición, en el sentido de repensar cómo veníamos haciendo las cosas y por qué hacemos lo que hacemos y de qué forma hacemos lo que hacemos. A mí me parece que, bueno, no solamente a mí, hay gente que ha escrito sobre esto con mucho más conocimiento, que esta situación de revisar procesos se ha acelerado muchísimo desde la pandemia. Obviamente por obligación, pero este tipo de perspectiva, digamos, de toma de perspectiva, este tipo de omnisciencia, digamos, respecto de lo que estamos haciendo y cómo, lo deberíamos mantener. Sería interesante que se mantuviera. Después había un estado de colaboración que llevó a, entre otras cosas, al desarrollo, a la información del genoma viral, al desarrollo de las vacunas, pero no, sin ir tan lejos, a la posibilidad de hacer trabajos colaborativos interdisciplinarios con otras áreas dentro de una misma institución, entre instituciones, la colaboración en términos de el traspaso de información, la menor reticencia a el menor celo, digamos, al resguardo de la información que se iba generando, etc. Me parece que algo de esto surgió durante la pandemia y sería muy beneficioso que se mantuviera. Después la perseverancia, y después vamos a ver un poquito más de esto en detalle, pero claramente hacer las cosas bien es difícil, y hacer las cosas bien en medio de una pandemia es muy difícil. Entonces hay que ser muy perseverante para continuar con la senda de lo correcto, digamos, aún en épocas de emergencia, ¿no? Aristóteles decía que la calidad no es un acto. No es un acto, sino un hábito. Ponle el dedo así. Sería muy interesante que uno tuviera esto como premisa ya para el futuro. Y después la participación. Creo que como pocas veces, por lo menos yo he visto, había mucha gente interesada en ser parte de la solución. Algunos, bueno, obviamente que con sus características particulares, sus características personales, algunos querían ser la solución. Pero bueno, lo cierto es que lo que sí he visto es que había mucha gente intentando colaborar, intentando ayudar a encontrar algo, desde cada uno desde su perspectiva. Y eso también es bueno y sería bueno que se mantuviera. Esto es, implementaron, perdón, alguien conectó el micrófono. Esto es cómo se aumentó la cantidad de publicaciones a la izquierda del gráfico respecto de coronavirus durante el año 2020. Obviamente, antes de la pandemia nadie escribía sobre coronavirus, de modo que no es nada raro entender cómo aumentó esa curva. Ahora, lo que sí es interesante discutir
es que el aumento de la curva de publicaciones respecto del coronavirus no fue en desmedro de la cantidad de publicaciones sobre otras patologías. No es que la gente masivamente se dedicó a trabajar y publicar sobre coronavirus, desatendiendo, por lo menos desde el punto de vista académico, lo que estaba sucediendo con otras patologías. Y de hecho lo que hubo fue un salto muy significativo, tanto que las revistas más importantes de publicaciones médicas tuvieron entre un 40 y un 80% de aumento en la oferta de estudios para revisar de cualquier otra patología. Probablemente esto también, y esto fue mucho más durante el 2020 que durante el 2021, y probablemente también se debió a los efectos secundarios del confinamiento. Mucha más gente quedándose en su casa y desempolvando artículos viejos que tenía a medio escribir en un cajón. Bueno, esto es simplemente algo similar que sucedió en el micromundo del hospital donde trabajo, pero también hubo una mayor velocidad en las revistas respecto de la revisión de los artículos que se mandaban a publicar. Sobre todo, como pueden ver en la curva naranja de la parte izquierda abajo, la mayor velocidad se dio en la revisión de los artículos de COVID-19. Pero también hubo una aceleración de la revisión de los artículos que se referían a otro tipo de patologías. A eso hay que sumarle que, como nunca antes, durante la pandemia, se realizaron lo que se llaman preprints o prepublicaciones, es decir, hubo disponibilidad de entender o tener publicaciones antes de que fueran revisadas por pares, antes del fenómeno de revisión de pares y que hayan sido publicadas formalmente en una revista de salud, ¿no? Vinculada a la salud. Eso tiene obviamente algunas consecuencias positivas y algunas consecuencias negativas y algunas consecuencias muy negativas. Pero bueno, obviamente, como pueden ver en el gráfico, todo el escenario de los preprints se volcó primariamente al COVID-19. Entonces, ahí empezamos a entrar de las luces hacia las sombras, ¿no? Y esto, en realidad el título está extraído o inspirado en las palabras de Gaston Bachelard, filósofo francés, que decía que el conocimiento de lo real es una luz que proyecta siempre alguna sombra. Sombras durante la pandemia, podemos empezar diciendo que ya el cuento de la sopa del murciélago no fue más que una fake news. De modo que ya arrancamos con el pie izquierdo, ¿no? O sea, ya el origen de la pandemia no fue más que una fake news que una persona publicó y que después públicamente se retractó. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes estuvieron al tanto de la retractación de esta información, pero bueno, claramente no fue así. Pero bueno, esto derivó en un sinnúmero de consecuencias y llevar a la gente a transitar por caminos erráticos. Me gusta el cartoon de la derecha que Robin le dice a Batman, vamos a China para salvar a la gente del coronavirus. Y Batman le pega un cachetazo y le dice, yo soy el plato principal en China. Ni en pedo voy a China. Bueno, a eso sumémosle episodios que ustedes conocen muy bien de lo que sucedió respecto de la terapéutica, en donde, como decía antes, había gente que no quería solo ser parte de la solución, sino que quería ser la solución. Esperaba que su imagen fuera inmortalizada en bustos de bronce. Y bueno, y ahí surgió la idea, eso junto con la necesidad de dar algo, de hacer algo para los pacientes que tenían que tratarse, llevó al uso con mínimo o nulo sustento de algunos medicamentos tales como el lopinavir-ritonavir, el aciclovir, la hidroxicloroquina, la cloroquina, la ivermectina, etcétera, etcétera. Estas son parte de las cosas, de los atolondramientos, digamos, en los que muchas veces nos vemos involucrados en épocas de emergencias, ¿no? Hasta que, bueno,
en algunos casos más rápidamente, en otros casos más lentamente. La disponibilidad de evidencia científica más sólida permitió poner mejor en contexto qué es lo que pasaba realmente con la potencial utilidad o la falta de ella de la cloroquina, la hidroxicloroquina, etcétera, digamos. Ahí podemos ver el ensayo clínico que demostró que la cloroquina no tenía ninguna utilidad, que surgió pocos meses después del inicio de su uso. Lo mismo podemos decir con la hidroxicloroquina. El remdesivir, que se publicitó como una solución mágica, sirve para poco, para algunas cosas, pero no modifica la mortalidad de manera significativa. Y bueno, la puntada final lo dieron los estudios Recovery y Solidarity. El Solidarity es el estudio famoso promovido por la Organización Mundial de la Salud, en donde finalmente se demostró que ni el remdesivir, ni la hidroxicloroquina, ni el lopinavir, ni el interferón producían una disminución significativa de la mortalidad. Con lo cual, muchas veces, la buena ciencia sirve mucho más para dejar de usar cosas que no sirven que para empezar a usar aquellas que sí lo hacen. Pero permítanme decirles que un artículo negativo, un artículo de información negativa, es, a mi modo de ver, probablemente más informativo que un artículo de resultado positivo. Un artículo de resultado negativo indica claramente por dónde no debemos seguir transitando. Y esto se los digo probablemente sesgado por el hecho de que he participado de un montón de artículos y de experiencias y experimentos que tuvieron resultado negativo. Casi les diría que soy un experto en intervenciones que han tenido resultado negativo. Pero bueno, ustedes que están mucho más cercanos al comportamiento humano y a la salud mental, entienden perfectamente que si lo extrapolamos a lo que sucede con la infancia, probablemente los no sean mucho más educativos que los sí. Bueno, en ciencia médica pasa lo mismo. Y lo mismo pasó con el plasma de convalecientes, ¿no? Que esto merecería un párrafo aparte, ¿no? De toda la parafernalia y toda la propaganda que se hizo respecto del uso de plasma, la donación de plasma, etcétera, en ausencia de estudios bien diseñados y que pudieran demostrar su eventual utilidad. Y bueno, ahí tenemos el raro privilegio de haber sido nosotros quienes hicimos el primer ensayo clínico de plasma que se publicó a nivel mundial, que lo publicamos en el año 2020 en el New England Journal of Medicine, en donde demostramos que el plasma de convalecientes no tenía ningún tipo de utilidad para las personas con COVID-19 que ya estaban internadas. Entonces, bueno, fíjense cómo en este ejemplo y en todos los anteriores había intenciones de conseguir algo, ideas que a priori podían parecer interesantes o aplicables. Obviamente, cuando nosotros empezamos el estudio de plasma, nuestro corazón nos decía que el plasma servía. Nosotros no hicimos el estudio para demostrar que el plasma no servía. Nosotros queríamos que funcionara, pero necesitábamos demostrarlo, ¿no? La medicina no es solamente una ciencia, ¿no? Está clarísimo eso, pero en lo que tiene de ciencia es una ciencia fáctica, con lo cual nosotros tenemos que demostrar las cosas, no podemos creerlas solamente. Entonces, nosotros inicialmente queríamos que el plasma funcionara, como todo el mundo, pero no estábamos seguros de que lo hiciera y nos arriesgamos a hacer un ensayo clínico. Por suerte el ensayo clínico, por suerte digo desde el punto de vista metodológico, fue tan contundente que no hubo ni un solo de los objetivos, ni primario, ni ninguno de los objetivos secundarios, que fuera ni siquiera dudoso. Todo era pésimo, todo era en contra. Así que eso nos permitió claramente tomar una posición bien concreta respecto del uso de plasma, que desde ese momento en muchos lugares se dejó de utilizar, aunque todavía en algunos otros lugares sigue siendo objeto de propaganda. Pero bueno,
¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Somos los únicos que nos equivocamos, los que intentamos traer cosas nuevas o ser parte de las soluciones? Claramente que no, hay contextos que favorecen a la buena ciencia y contextos que favorecen a la mala ciencia, ¿no? Y eso lo hemos vivido muy, muy cercanamente durante todo el contexto de pandemia. Hay un pensador bastante petardista, pero muy inteligente, que se llama John Ioannidis, de la Universidad de California en San Diego, que publica artículos como estos, ¿no? Que dicen por qué los resultados de las publicaciones son falsos, por qué la mayoría de los resultados de las publicaciones son falsos, o por qué las prácticas actuales de las publicaciones distorsionan la ciencia. Bueno, son artículos muy, muy rimbombantes, pero que realmente después es muy interesante de leerlos, para entender un poquito por qué sucede esto y qué es lo que está por debajo de estas aseveraciones. Entre muchas otras cosas, Ioannidis dice que cuando se publican cosas que tienen evidencias con estudios pequeños, o sea, vos tenés un estudio con una cantidad insuficiente de pacientes y encontrás una diferencia, es muy probable que esa diferencia sea debido al azar o a lo que llamamos un error estadístico. En este caso sería lo que llamamos error de tipo 1. También, a menor tamaño del efecto, menor probabilidad que un hallazgo sea verdadero, ¿no? Bueno, ¿esto qué significa? Muchachos, la insulina y la penicilina ya fueron descubiertas. Hoy estamos en el negocio de los pequeños efectos, ¿no? Todo lo que hacemos genera pequeñas modificaciones. Fíjense, sin ir más lejos, se aprueban medicamentos para el cáncer que prolongan la vida de una persona 1 día, 2 días, 10 minutos. Está bien, si yo tengo esa patología, probablemente quisiera vivir ese día extra, pero estamos en un terreno de tamaños de efecto modestos, ¿no? Por lo tanto, necesitamos mucho de la estadística y de la tortura de datos para demostrar que algo realmente tiene utilidad. Y aún así, nos quedamos cortos en la mayoría de los casos, como los casos que vimos al principio de la charla, ¿no? Si nosotros nos quedamos con muestras pequeñas, podemos pensar que hay una flor amarilla por cada 10 flores rojas, cuando la realidad puede ser muy diferente. Y también dice Ioannidis que a mayores intereses y prejuicios en un campo de investigación, menores son las chances de que un hallazgo sea verdadero, y a mayor interés en la investigación en un área específica, menores son las chances de que los resultados sean verdaderos. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos en presencia de una moda, es más probable que haya más resultados falsos que resultados verdaderos. Y ni que hablar si estamos en un contexto de una epidemia, de una pandemia, en donde la atención de la investigación y del mundo en general se orienta hacia una patología particular. Bueno, ahí las posibilidades de fraudes, deliberados y de errores no deseados, involuntarios, no todo es dolo, ¿no? Pero son mucho más frecuentes. Este señor que está acá se llamaba Rupert Blue. Rupert Blue era el cirujano general de los Estados Unidos, el Surgeon General. Es una especie de viceministro de salud, es el vocero de la salud de la Casa Blanca. O sea, es un personaje muy, muy importante en la estructura de salud pública en los Estados Unidos. Y este muchacho fue el Surgeon General durante los años 1912 a 1920. Así que ustedes se imaginan qué le tocó vivir a este hombre cuando tuvo ese cargo en los Estados Unidos. Entre otras cosas, le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y la pandemia anterior a la actual, ¿no? La gran pandemia de la gripe española, ¿no? O de la influenza española. El 14 de septiembre de 1918, el doctor Rupert Blue publicó un artículo en el New York Times
en donde decía que en otros países se estaba utilizando la digital y el antimalárico quinina para tratar a los pacientes con influenza. Y que a él le parecía que esto era mejor que la canela, la grasa de ganso y las inhalaciones de sal que se usaban en ese momento en los Estados Unidos como remedios caseros. Fíjense qué interesante, ¿no? Esto data de un siglo atrás, más de un siglo atrás, y cuántas similitudes con lo que hay hoy, ¿no? Primero, la iniciativa de publicar artículos en diarios, ¿no? En vez de hacerlo por las vías más reconocidas. Segundo, de mostrar cosas que a él le parecían razonables, cuando no tenían ningún sustento para decirlo así. De más está decir que ni la grasa de ganso, ni la canela, pero tampoco la digital y tampoco la quinina sirvieron para nada en el tratamiento de los pacientes con influenza, ¿no? Y también, ¿qué otro paralelismo interesante? La digital era un medicamento que se usaba en ese momento para otra cosa. De hecho, se usó hasta hace poco tiempo para el tratamiento de algunas afecciones cardíacas. Y él planteaba el reposicionamiento de un medicamento ya conocido, la digital, para el tratamiento de la influenza. Y el reposicionamiento de un antimalárico, en ese caso quinina, para el tratamiento de pacientes con influenza. Trasladado a hoy, estuvimos planteando el reposicionamiento de antirretrovirales, el reposicionamiento de la ivermectina y el reposicionamiento de antimaláricos como la cloroquina y la hidroxicloroquina. Fíjense qué interesante, qué paralelismo, a un siglo con una nueva pandemia y sin haber aprendido nada de nada. Sin ir tan lejos en el tiempo, la epidemia, que no fue tan importante, pero fue significativa, de la gripe porcina, que fue del año 2000, hace pocos años, 2014, también nos trajo muchos aprendizajes, o nos debió haber traído muchos aprendizajes que aparentemente no quedaron muy persistentes. Este es un gráfico que armé, es totalmente arbitrario también, es simplemente una idea, compartirles una idea de qué es lo que a mí me parece que sucedió, cómo se modificó el flujo de la información médica o de la información de la salud, mejor dicho, lo que pasaba antes, que está en la parte de arriba, y lo que pasó durante la pandemia, o lo que sucedió en general dentro de la pandemia. Normalmente, de toda una serie de datos que se generan, muy poquitos son interesantes o son útiles de los datos de ciencias de la salud, datos que me refiero que puedan servir para la prevención, tratamiento o cura de las enfermedades humanas y poblacionales, ¿no? Eso en general iba a las revistas, pasaban por comités de evaluación que le daban su veredicto, la famosa revisión por pares. Eso se publicaba, los profesionales lo leían y después los profesionales lo transmitían a la comunidad. En general, ese era el circuito más habitual. Lo que pasó durante la pandemia es que este mecanismo continuó sucediendo, como les conté antes, incluso con algunas velocidades de revisiones mayores a las habituales, pero esto no fue suficiente, y tanto por el mecanismo de las prepublicaciones o incluso por las redes sociales, había una disponibilidad inmediata de la información. Esto era multiplicado muchas veces por los medios, y a la comunidad le llegaba en el mismo momento que a los profesionales. De modo que los profesionales tenían que entrenarse, y eso es algo que la mayoría de nosotros no tenía o no tiene un entrenamiento en eso, en desmentir o acondicionar o clarificar o explicar la información cuando ya llegó a la mayor parte de la gente, que por otra parte puede tener su opinión ya formada. Entonces, esta es una de las cosas que creo que va a seguir sucediendo en la etapa post-pandémica y que nos tiene que traer a la reflexión de que nosotros, como profesionales del área de la salud, tenemos que empezar a aprender a trabajar con esta modalidad de información
hacia la comunidad que se entera en el mismo momento que nosotros mismos. Y una de las preguntas que había surgido de parte de ustedes era, bueno, ¿a qué le damos atención? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo durante la pandemia en términos de la ciencia? ¿Cuáles fueron las luces y cuáles fueron las sombras? Bueno, podríamos tener para un rato largo, pero en términos generales yo podría decir que la urgencia para decir que en pandemia no hay tiempo para hacer ensayos clínicos, no hay tiempo para hacer buena calidad de ciencia, la urgencia de tener que pensar que algo tenemos que darle a los pacientes, yo no puedo ver que mi paciente empeore y yo quedarme sin hacer nada, lo cual en realidad no era así, pero bueno, esta sensación, la toma de decisiones sanitarias sin un sustento apropiado, y lo que yo llamaría la medicina basada en la intuición, por contrapartida a la medicina basada en la evidencia, ¿no? Que tiene mucho que ver con el fenómeno tan difundido actualmente de la posverdad. Y después del otro lado, del lado de las luces, yo diría que la posibilidad de realizar ensayos clínicos, aún en contextos de pandemia, y muchas veces, como hemos visto, los ensayos clínicos demostraron cosas que no servían más que cosas que sí servían, creo que es algo muy destacable en contexto de pandemia. La situación de mayores colaboraciones y la revalorización de la medicina basada en la evidencia y la toma de decisiones sanitarias con sustento apropiado. Y el otro punto que también quiero traer a discusión es lo que yo llamaría la aceleración adecuada de procesos. Porque acelerar procesos de manera inadecuada, obviamente que está más del lado de la sombra que de la luz. Pero no tengo ninguna duda que hay algunos procesos, como hablábamos antes respecto del desarrollo de vacunas, que se han acelerado de una manera virtuosa, o que se han acelerado principalmente de una manera virtuosa, y que sería muy bueno que se mantuviera con esta velocidad. El desarrollo de las vacunas, bueno, básicamente se aceleró un 500% respecto de lo habitual, y aún así se consiguieron plataformas de vacunas muy seguras y de alta eficacia. Ahora, yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar, no digo, no lo digo por mí, sino por aún la gente experta en vacunas, ¿cuál pensaba que iba a ser la eficacia promedio de las vacunas para prevenir la enfermedad grave y la muerte que se estaban desarrollando para COVID-19? La verdad es que tenemos que interpretar que lo que sucedió con la eficacia de las vacunas es un cisne negro, o sea, es un acontecimiento extremadamente infrecuente y que probablemente, o les diría casi seguramente, no va a volver a suceder de una manera tan impactante. Aún con esta eficacia que tenemos de las vacunas, en donde la eficacia de prevención de enfermedad grave y muerte está por encima del 95%, aún así hay controversia. Imagínense si las vacunas hubieran tenido el efecto que se esperaba que tuvieran. De hecho, el NIH y la FDA plantearon que iban a probar vacunas si tenían una eficacia mayor al 50%. O sea, lo que se esperaba de las vacunas era mucho menos. Y lo que sucedió, obviamente que fue muy interesante, fue muy virtuoso y ayudó a este descenso tan marcado de la pandemia que estamos asistiendo, pero fue un fenómeno muy improbable. No nos va a ocurrir lo mismo cuando nos enfrentemos a las próximas pandemias. O es poco probable que así suceda. En medio de pandemias o situaciones de emergencia, nosotros vamos construyendo la evidencia a medida que caminamos. Esto se ha hablado muchísimo, muchísimo, y se le han dado un montón de ejemplos y de metáforas para explicar esta situación. Pero bueno, claramente es difícil hacer esto, caminar
por un camino que uno va trazando. El procedimiento racional de toma de decisiones involucra evaluar todas las alternativas que hay, evaluar las expectativas que uno tiene de las alternativas posibles, en base a eso evaluar las preferencias, o sea, el valor relativo de cada una de las consecuencias, y después establecer una regla de decisión. Esto es lo que clásicamente se plantea como el procedimiento de toma de decisiones. La evidencia son los bloques, son los ladrillos, es el camino de la toma de decisiones. Pero bueno, nosotros en este caso, para muchas de las decisiones que tomamos en ciencias de la salud, y sobre todo para las decisiones que se toman en contexto de pandemia, estamos inmersos en la incerteza. Cómo manejar la incerteza es la forma en la cual vamos a definir si hacemos las cosas mejor o peor. La toma de decisiones en el contexto de incerteza significa que uno no solamente no conoce cuáles son todas las probabilidades, mejor dicho, no conoce cuáles son las probabilidades de cada una de las alternativas, sino que tampoco conoce cuáles son las alternativas. Entonces, pueden pasar muchas cosas que están fuera de nuestro alcance de prever. Ahora, esto no significa que las decisiones no se tomen en tiempos de incerteza. Las decisiones se siguen tomando, y los que toman, los tomadores de decisión, lo hacen con los insumos que tienen. En cualquier caso, nosotros, como agentes de salud, tenemos la responsabilidad de brindarle a los tomadores de decisiones los mejores insumos que podamos brindarles para que las decisiones se tomen en un contexto de una incerteza un poquito menor. Pero el punto es, no fantasiemos con que el tomador de decisiones va a esperar a que la evidencia esté disponible. Las decisiones se van a tomar, y las decisiones se van a tomar mucho más rápidamente en un contexto de emergencia. Así que este es el gran dilema interesante para discutir. Y después no nos quejemos si las decisiones se toman con evidencia insuficiente, si nosotros mismos fuimos quienes no les dimos las herramientas necesarias a los tomadores de decisión para tomar unas mejores decisiones. Y por otro lado, no pensemos que la decisión es el fin del camino. La decisión es el punto de partida. La decisión no es una meta, es un punto de partida, con lo cual tenemos que pensar que si hay una toma de decisiones realizada en un contexto de incerteza, lo otro que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cuánto más se necesita? ¿Cuándo tengo que revisar esta decisión? Esta decisión tiene que ser revisada a partir de la disponibilidad de nueva información y de nueva evidencia. Como decíamos antes, estamos en la era de la posverdad, en donde da la impresión de que todo es relativo y que si una persona cree mucho en algo, está en lo correcto y tiene todo el sentido de creer que eso es correcto. Ahora, ese fenómeno que puede ser de utilidad, no lo sé, eso lo sabrán ustedes más que yo, puede ser de utilidad en algunos aspectos de la vida, para la ciencia no tiene ningún sentido, digamos. Acá lo que estamos construyendo en ciencia es una metodología en donde se puedan contrastar evidencias, contrastar datos, y donde hay unas reglas a las cuales todos nos atenemos. No es que cada uno pone su regla. Y de esa forma podemos dialogar en un contexto en el cual nos movemos dentro de un marco establecido, que es obviamente perfectible, pero no es que cada uno piensa lo que piensa y por lo tanto eso es correcto, si no, no habría forma de progresar. A mí me gusta mucho el logo de lo que está ahí a la izquierda, es el lema y el logo de probablemente la sociedad científica más prestigiosa del mundo, que es la Royal Society. La Royal Society es una sociedad científica que fue presidida por Newton, por ejemplo. Es la sociedad científica en la cual Darwin presentó la teoría de la evolución de las especies, entre otras cosas.
La Royal Society tiene como lema nullius in verba. ¿Eso qué significa? Significa en palabras de nadie. Es decir, la ciencia tiene que creer en la palabra de nadie. Nadie. La ciencia médica, la ciencia médica como ciencia fáctica, tiene que creer solo en los hechos, en las demostraciones. Y esto es interesante porque, bueno, en el contexto de la pandemia hubo gente que planteaba su verdad y que quería pasar a la posteridad sin demostrar lo que decía, ¿no? Y estos personajes florecieron bastante durante la pandemia, ¿no? Y otra de las preguntas es, bueno, ¿y cómo divido lo que leo? ¿Cómo entender qué es bueno y qué es malo? ¿Qué está mejor y qué está peor? Es un camino muy difícil pero bueno, simplemente les quiero hacer dos acotaciones, ya para ir terminando. Esta es una sugerencia absolutamente arbitraria, pero bueno, como para tratar de ir empezando a separar la paja del trigo, y se basa en esta publicación de How to Read a Paper. Pero bueno, ya que hay tanta moda y se publican tantas cosas, cuando hablamos sobre todo de terapéutica, de prevención, digamos, de intervenciones, yo diría que uno tienda a priorizar los estudios comparativos, preferentemente los ensayos clínicos. Hay áreas en donde hacer ensayo clínico no es tan fácil, hay algunas situaciones en donde hacer ensayos clínicos es imposible, pero en términos generales, siempre que se pueda, sería interesante hacer ensayos clínicos y leer ensayos clínicos. Idealmente contra placebo, salvo que estemos hablando de una enfermedad que tenga un tratamiento establecido, con lo cual ahí habrá que compararse contra el tratamiento estándar. Y en la medida de lo posible, darle más bola a lo que se llaman desenlaces duros. Desenlaces duros en términos de curación, en términos de externación, en términos de sobrevida, bueno, y dar menos bola a lo que son desenlaces blandos, como por ejemplo modificación de un parámetro de laboratorio, etc. Y la última es una pavada que se me ocurrió. Ustedes vieron que durante la pandemia se usaban o se usan los barbijos N95. Bueno, se me ocurrió plantear la regla del barbijo. El N es el número de pacientes incorporados en un estudio. No lean nada que tenga un N menor a 95. No se pongan un barbijo de N menor a 95 para un procedimiento médico, y no lean nada que tenga un N menor a 95 para un ensayo clínico. Pero la otra cosa que quería contarles, que es probablemente con mucho más sustento que lo que les dije recién, es un par de revisiones de artículos que realmente se las recomiendo de manera muy calurosa, de uno de los popes de la medicina basada en la evidencia y la estadística, que es el doctor Stuart Pocock, que publicó en el New England Journal of Medicine hace unos años. Y acá planteaba dos cosas. Cuando uno lee un artículo o cuando uno hace un trabajo de investigación y encuentra que el artículo da negativo, o por lo menos que el outcome primario falla, o que el outcome primario, el resultado primario, el objetivo primario, no se cumple, no se verifica. Muchos tienen, y en esto no me incluyo porque yo no la tengo, una tendencia a descartar todo lo que tenga un resultado negativo en el objetivo primario. Pero acá Pocock plantea claramente qué es lo que uno debe hacer, ya sea para seguir investigando, para seguir leyendo o seguir preguntándose. No es suficiente con que uno lea un artículo o haga un procedimiento, una intervención o un experimento en donde el objetivo primario demuestre no ser comprobado, o sea, negativo. ¿El estudio tenía un poder adecuado? ¿Hubo alguna sugerencia de algún beneficio potencial que no se pudo demostrar estadísticamente? Esto es una controversia. Miren, yo estuve horas y horas y días discutiendo con gente, pues
algunos de los artículos que publicamos durante la pandemia tenían estos problemitas. Tenían efectos que eran interesantes, pero que no llegaban al famoso P menor a 0.05. Y estuve con muchos enfrentamientos con otros colegas que planteaban que esto no tenía ninguna utilidad. Estaba bien definido el desenlace primario, estaba bien seleccionada la población, estaba bien definida la población, hubo errores en la conducción del estudio. Tiene valor la demostración de no inferioridad, es decir, si no es mejor, al menos es no inferior. Hay subgrupos con resultados potencialmente positivos, hay objetivos secundarios que fueron positivos. Por eso yo les comenté que cuando hicimos el estudio del plasma, me dio cierto alivio ver que no había ningún resultado secundario que hubiera sido positivo. Era todo muy, muy homogéneo. Se justifican análisis alternativos, hay una fuerte plausibilidad biológica a favor de la intervención. Bueno, son preguntas que nos sugiere Pocock, que creo que son tremendamente válidas para cuando uno lee un artículo negativo. Pero aún más interesante, también las plantea para cuando uno lee un artículo positivo. Obviamente que las revistas, los investigadores y todos los que leemos, nos gustan las cosas, tenemos preferencia por leer cosas que han dado bien, que han dado positivas, para ver si las podemos incorporar a nuestro arsenal terapéutico, qué sé yo, o preventivo. Pero bueno, Pocock nos dice, muchachos, tranqui, hay que ver cuál es la magnitud del beneficio, es decir, lo que veíamos antes, el tamaño del efecto. ¿El p-valor de 0.05 brinda evidencia suficiente? Qué pregunta tan interesante. Hay una editorial de Lancet del año 91, muy vieja, que se llama La significación personal, o sea, significación personal, la tercera dimensión. Y lo que plantea ahí es simplemente algo muy lógico, que es decir, no es suficiente con que uno obtenga evidencia estadística para adoptar una nueva intervención. La evidencia estadística, es decir, el p-valor menor a 0.05, lo único que nos dice es que de ese resultado existe un 95% de posibilidades que no haya sido por azar, nada más que eso. Pero no nos dice si uno tendría o no que adoptar esa intervención. La segunda dimensión de la evidencia es la dimensión clínica, es decir, cuántos pacientes hace falta tratar para que realmente esto tenga utilidad en algún paciente. Y la tercera dimensión, que es lo que planteaba este editorial que les estoy comentando, es la dimensión personal. Es decir, en qué medida ese p-valor de 0.05 obtenido por un ensayo clínico hecho con gente caucásica de 40 años que vive en Nueva Inglaterra y que jamás vio la inflación, ¿cuánto me impacta sobre la señora López, que tengo acá enfrente, que tiene 6 hijos y que se tomó 3 colectivos para poder venir a verme y casi no llega? Bueno, eso es, y seguramente ustedes están mucho más cercanos a eso que yo, pero esas son las preguntas que uno se tiene que ir haciendo. ¿El desenlace primario es clínicamente relevante? ¿Los desenlaces secundarios son consistentes con el primario? ¿O podemos pensar que el resultado primario fue por azar? ¿Los resultados principales son consistentes entre los subgrupos? ¿El estudio tiene un tamaño suficiente para ser convincente? ¿Hubo una suspensión prematura del estudio? ¿Hay señales contradictorias con el resultado primario? ¿Y el balance entre seguridad y eficacia es favorable? Bueno, todas estas son cosas que uno debería preguntarse, sobre todo como investigador, cuando lee o hace un estudio que afortunadamente dio bien o dio positivo. Pero bueno, para terminar, creo que lo que nos define en nuestras conductas, en la vida general y en momentos de excepcionalidad como la pandemia, es nuestro manejo de la incerteza. Porque lo que está arriba en verde y rojo es lo que define nuestro presente. A mi modo de ver, los que sabemos que sabemos y lo que sabemos que no sabemos, que es aquello que estamos investigando, es lo que define nuestro presente.
pero lo que está en negro, lo que no sabemos que no sabemos, es lo que define nuestro futuro. Con lo cual, el manejo que nosotros hagamos de la toma de decisiones en incerteza y la revisión de decisiones tomadas con evidencia insuficiente es lo que va a determinar nuestro destino al futuro. Yo siempre pensé y pienso que los artistas saben mucho más que los científicos, y lo demuestra acá con este gráfico, este dibujo de Tute, que creo que resume bastante lo que les estuve comentando en estos minutos. Muchísimas gracias por la atención. Dejo de compartir y tenemos unos minutos por si quedó algo para aclarar o alguna pregunta adicional. Yo quiero comentar algo para quizás dar este contexto interesante que nos trae el doctor Belloso acá en la primera clase sincrónica, digamos, de este espacio. Si bien, como vos decías, Waldo, digamos, es el comienzo de un curso que tiene que ver con salud mental y COVID, ¿por qué la pertinencia de preguntarnos respecto de cómo se investiga? ¿Por qué preguntarnos respecto de qué hacer con la información o el conocimiento, digamos, construido luego de las investigaciones? Y cómo articular esto con salud mental, ¿no? Porque, digamos, esta es el auditorio, ¿no? Para nosotros lo importante de poder incluir algo de esto son, yo creo que un par de diapositivas, estuve a punto de decir filminas, a punto, pero no lo voy a decir, de diapositivas, que una arrancó con el manejo de los datos, ¿sí? Del gran caudal de datos y cómo finalmente llega a la comunidad en las épocas habituales, digamos, o comunes, sin pandemia, y qué ha pasado con la pandemia. Y de hecho, digamos, si todos observaron, digamos, era lineal, la gran cantidad de datos era casi lineal a la información que llegaba. Y este es un problema para nosotros, un problema que afecta particularmente a la salud mental, porque, digamos, no quiero recurrir al término infodemia, pero, digamos, gran parte de esa circulación, digamos, amplificada por los medios de comunicación y las redes sociales, digamos, han producido un montón de efectos que nosotros los observamos en nuestra clínica. Entonces, digamos, como los intermediarios y como la cara visible del sistema de salud que somos nosotros, frente a esos acontecimientos, digamos, nos consulta un paciente porque, nada, está queriendo tomar cloro, por ejemplo, digamos, cómo poder transmitir algo respecto del saber construido por la ciencia. Y entonces, las siguientes que tienen que ver por eso decía, aunar diapositivas, ella con las últimas que son las preguntas, es cómo orientarnos nosotros para ser también transmisores de información que no sea aquella que no está comprobada o efectivamente revisada, ¿sí? Hace poco surgió, por eso me quedé pensando con esta cuestión, hace poco surgió, supongo que gran parte de ustedes lo habrán leído, por lo menos es algo que circula, que como efecto de la pandemia, no, perdón, del COVID, ni siquiera de pandemia ni pospandemia, como efecto del COVID, hay un incremento de casi un 60% de afecciones de salud mental. La verdad es que como título es para nosotros más que preocupante, digamos, un aumento del 60% es bastante clave, ¿no? Y si uno empieza a leer el artículo, un artículo que además estuvo publicado en revistas de importancia científica, y una de las preguntas que vos haces en las últimas diapositivas es respecto de la población sobre la que se investigó,
si uno empieza a avanzar, la población digamos, la muestra era de 150.000 personas. Un montón, la verdad. Y uno empieza a investigar y esas 150.000 personas eran veteranos de guerra blancos de Estados Unidos. Y la verdad es que nosotros recibimos en el consultorio gente que nos dice, ¿no será lo que me está pasando efecto de haber estado enfermo del COVID? Y convalida esa idea, este tipo de información, que si uno, digamos, empieza a cuestionar el tipo de población a la que fue estudiada, la verdad es que para nosotros tenemos que reflotar el tema de la infodemia. Por eso era importante, digamos, incluir como en el inicio una charla de este estilo, de cuestionemos la información. Y la segunda cosa que yo quería remarcar, digamos, que es casi una pregunta, si esta pandemia en particular, porque ni siquiera puedo pensar en las anteriores, no me estoy ni siquiera refiriendo a la de la gripe española, sino, yo qué sé, la H1N1, ¿sí? Si algo de lo que ha producido la pandemia no es una modificación en la construcción de conocimiento científico, digamos, en la solidaridad necesaria e imprescindible, por ejemplo, entre investigadores del mundo de la globalización. Por lo tanto, creo que estamos en un momento, no solo que se nos viene encima quizás todos los efectos de la pospandemia, sino un momento casi inaugural de cuestionamiento de algunos de los fundamentos de la construcción de conocimiento. Bueno, estas eran las dos cosas que yo quería remarcar, digamos, muchas gracias porque me permitió lo que vos dijiste, poder decir algo de esto, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Sí, yo coincido, simplemente un comentario muy breve. Por un lado, coincido plenamente que entiendo que a la problemática de la salud mental se le dio una importancia muy insuficiente, tanto en el momento inicial de la pandemia, cuando no había especialistas en salud mental en el grupo de asesores del gobierno, como así también más cercano en el tiempo en la evaluación de los efectos del COVID largo o post-COVID. Hoy por hoy hay muchas iniciativas en muchos lugares, en muchas instituciones de salud, que están evaluando a los pacientes en su problemática post-COVID, y la mayoría de ellas, hasta donde yo sé, no incluyen de manera suficiente la problemática de la salud mental. Hicimos un proyecto que lo presentamos ante el ministerio, que finalmente no tuvo respuesta, pero bueno, no tengo duda que la problemática es muy compleja, que se le dio atención insuficiente, y bueno, ojalá esto pueda servir en alguna medida como un incentivo para que los alumnos, la gente que está en formación, pueda tomar las decisiones propias de generar la evidencia que todavía nos falta. ¿Alguien quiere comentar algo, acotar algo, preguntar algo? Nosotros lo que vemos quizás en esto, como decía Paula, de tratar de armar también una conversación, también lo que vemos es que en los momentos que se le da algún mínimo de importancia a la salud mental, en el marco de este tema, digamos, es una mirada como parcial y acotada, ¿sí? Casi como a la manera de lo que vos dijiste recién, ¿no? De un varón caucásico de Inglaterra, a diferencia de la señora que vive enfrente de tu casa, digamos, de poder incluir también en ello, en estos efectos que son como más deleterios, que no son tan evidentes, que son los determinantes sociales, los determinantes culturales que afectan un montón.
Sí, 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 seguro. Vos decías antes la posibilidad de generar nuevos paradigmas en la generación de la evidencia científica, de la ciencia. Ojalá sea así. No hay duda que hubo un grado de colaboración, a mi modo de ver, inédito, entre distintos sectores, distintos países, industria y academia, el sector público y el sector privado, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco se me escapa que hay un montón de intereses detrás de esto y que en épocas de pandemia los intereses comerciales explotan, digamos, y siempre hay gente que se beneficia más que otros, ¿no? No tengo duda que el hecho de que Pfizer ponga a disposición sin patente su nuevo medicamento preventivo para el COVID por vía oral, tiene mucho que ver con el hecho de que ya facturó 36.000 millones de dólares en un solo año por la vacuna. Así que bueno, uno siempre tiene esa dicotomía de no ser ingenuo y a la vez tener una visión moderadamente optimista de que las cosas puedan empezar a cambiar un poquito. A mí se me ocurren un montón de cosas para preguntarte. Te voy a hacer una pregunta que espero que no te complique la existencia. Pero te escuchaba recién lo que estabas diciendo y, por ejemplo, una de las cosas que pasa, a ver, para nosotros como profesionales de la salud mental, esto es como difícil, porque nosotros estamos todo el tiempo laburando con el tema de la subjetividad. Entonces, meternos con la ciencia más dura es como una cosa rara, en principio. Pero yo pensaba que una de las cosas que, digamos, que circulaba mucho entre la comunidad nuestra y también con los pacientes tenía que ver con ese tema de cuán confiables eran las cosas aprobadas por la ANMAT en este contexto, ¿no? Una de las, digamos, por eso digo que te estoy metiendo, me parece que tal vez en un quilombo. Pero en la medida de lo que puedas, a mí me gustaría saber qué opinás, qué te parece, ¿no? Porque salían como una fábrica de galletitas las cosas aprobadas de la ANMAT. Y entonces, confiable, creíble, ni te puedo contar lo que era mi madre, que vos sabés perfectamente quién es, mi mamá es médica genetista, estaba espantada de las cosas que le llegaban por el chat de los genetistas en relación a los posibles efectos, ¿no? Secundarios de la vacuna. Por ejemplo, con las niñas pequeñas que entraban en etapa reproductiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, bueno, nada, te dije un montón de cosas, pero me gustaría saber si podés escucharte. Vos diste la respuesta. Sí, me pones en un problema. Mirá, yo no podría opinar mucho, sobre todo después de haber estado en ANMAT, de cómo se hicieron las cosas ahora. Yo no estuve en esta etapa. Lo único que te podría decir es, bueno, por alguna razón, muchos de nosotros estamos vacunados con una vacuna que todavía no tiene autorización, todavía a esta altura no tiene autorización de la Organización Mundial de la Salud. Ese es un punto que es una cosa objetiva. Y la otra cosa objetiva que te puedo decir es que las autorizaciones sanitarias de emergencia que otorgó la ANMAT durante el contexto de la pandemia, en la enorme mayoría de los casos fue firmada por el Ministerio de Salud, por el Ministro de Salud y no por la ANMAT. Y a la ANMAT se le comunicó la decisión del Ministerio de Salud. Okay. Y en algunos casos, en muchos casos, la autoridad de la ANMAT, la autoridad política actual de la ANMAT, firmó en consonancia con lo que había firmado él o la ministra de Salud del momento. Esas son cosas objetivas que te puedo decir. Lo otro que te puedo decir, que es subjetivo, es que por el personal técnico que hace las evaluaciones de las plantas productoras, de la calidad de los insumos médicos que se aprueban, tengo la más alta estima y el más alto respeto.
Está muy bien. Está muy bien. Sí, lo sé. Eh, bueno, y hay una pregunta que yo la voy a leer, pero no me termina de quedar clara la pregunta, pero yo la leo y en tal caso está en el chat. Entiendo que los chicos del Pirobano están con dificultades con el micrófono, pero bueno, si no llega a quedar clara, por ahí vemos a ver si hace falta alguna aclaración más. La pregunta dice, sobre cómo podríamos pensar después de los meses de pandemia que pasaron, la diferencia entre correlato y causalidad en salud mental respecto a la pandemia. No, bueno, creo que ahí lo más importante es tratar de sistematizar el conocimiento, tratar de hacer evaluaciones de los pacientes de una manera sistemática, de recolectar datos, y ahí uno va a poder evaluar qué interpreta como causa y qué interpreta como consecuencia, digamos, y ver si realmente esto es así o son cosas que suceden de manera concomitante por azar, digamos, ¿no? Pero bueno, el aumento al que se hacía referencia de la patología de salud mental como título general, digamos. Después, ¿cómo se desgrana? Digamos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué tipo de patologías? ¿Son patologías nuevas? ¿Son patologías que estaban mal diagnosticadas de antes? ¿Son patologías? ¿Qué patología se exacerbó realmente en el contexto pandémico? ¿Y por qué se exacerbó? ¿Tiene que ver con la enfermedad o tiene que ver con la infodemia, como decía Verónica antes, ¿no? Todo esto impacta sobre la salud mental de la gente. Entonces, bueno, ahí me parece que es el primer punto, de decir, bueno, ¿qué es lo que estamos observando hoy en nuestros pacientes? Estamos observando que tienen más de esto y menos de esto. Ok, muy bien. Vivimos en este contexto. ¿Y a qué podemos atribuir esto que estamos observando? A problemas que son individuales de la persona y de su contexto familiar o social, a problemas que tienen que ver con la patología, si es que transitaron por un COVID clínico, o a problemas que tienen que ver con la forma en la que se manejaron los datos, de dónde se informó la gente, digamos. Creo que esa sistematización es lo primero que sugeriría de hacer. Sí, yo te voy a volver a hacer otra pregunta que yo sé que vos la vas a poder digerir bien sin meterte en otro quilombo, pero porque te quiero preguntar por el hospital italiano. Sos brava, ¿eh? Sos brava. No, pero yo quiero mucho el hospital italiano, vos sabés, y la realidad es que también respeto muchas de las actividades y digamos, no voy a decir nada respecto de tu laburo porque ya lo sabés, lo que yo pienso, pero me resulta como interesante saber, como modelo en el hospital italiano, si en algún momento de la pandemia, digo esto porque, bueno, estamos hablando con, digamos, con residentes de salud mental y están en hospitales insertos y se labura mucho, entonces me gustaría saber si han logrado en algún momento a lo largo de la pandemia o si tienen la proyección de haber laburado en conjunto salud mental con Infecto, digamos, si han podido colaborarse en algún punto con alguna investigación o trabajo, digamos, sin investigar, pero trabajo en lo cotidiano, ¿no? Con los pacientes. La verdad que muy poco. La verdad que, o sea, tenemos buena relación con la gente que está al comando de salud mental. Creo que estuvieron y están muy sobrecargados de lo asistencial. Hay un problema adicional que seguramente se está viendo en muchas otras instituciones, que es que los terapeutas no quieren volver a la presencialidad y que uno tiene que reconvertir toda la atención psicopatológica a lo virtual. Y la realidad, yo incluso hasta como paciente lo digo, no es lo mismo. Yo quiero ver a mi terapeuta y sentarme y ver cómo reacciona y cómo mueve la pata cuando yo le cuento algo, ¿no? Entonces, bueno, creo que estuvieron muy ocupados con lo asistencial. Hubo proyectos de hacer cosas en común y por ahora pocas conclusiones. Sí, yo a lo mejor también en la misma línea de la pregunta, o agregar algo a la pregunta de
del Hospital Pirovano, digamos, también es que el correlato o la causa depende del objeto que investiguemos, porque a lo mejor para alguna de las investigaciones que vos ubicaste, Waldo, digamos, la causa tiene que ver o con el virus o con la enfermedad, ¿sí? En cambio, a lo mejor para nosotros, lo que es el correlato es nuestra causa, ¿sí? Porque muchos de los efectos que nosotros vemos efectos que no son, ojo, patológicos, digamos, yo estoy, digamos, de acuerdo con una persona que, digamos, referente de la salud mental, que es Alicia Stolkiner, que, digamos, apuntamos en principio a no patologizar los efectos, pero el correlato que pueden haber sido las medidas sanitarias, quizás para nosotros son más causas de algún efecto que el virus, por ejemplo. Seguramente, sí. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, no es hable ahora o calle para siempre, porque en todo caso tenemos acceso a Waldo y podemos transmitirle alguna pregunta y volverlas a trabajar en nuestro espacio. La idea de nuestra residencia es tratar de construir un pensamiento crítico y no servirlo en bandeja. Esperamos que lo que hoy estuvimos hablando los ponga a pensar y a repensar las prácticas cotidianas y cómo la clínica e incluso cómo pensamos también el acceso al conocimiento desde nuestras áreas. Muchísimas gracias, Waldo, por la presentación, por la disposición, digamos, muy amable, y por el tiempo, y también muchas gracias a todos y todas las residentes que participaron en el encuentro de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los que estuvieron hasta este momento, gracias a ustedes por invitarme, y bueno, nos veremos. Gracias, Wal. Gracias. Gracias. Chao.